Hoy tenemos una historia muy especial. Una de esas que nos tocan el corazón y nos recuerdan la fuerza que tenemos cuando estamos unidos. En esta narración, rendimos un homenaje lleno de cariño y solidaridad a todas las personas de la Comunidad Valenciana, en España, quienes han pasado momentos difíciles debido a las fuertes lluvias que han golpeado su tierra. Acompañadnos en un cuento que nos muestra cómo incluso en medio de la adversidad, la amistad y la bondad pueden ser más fuertes que cualquier tempestad. Así que acomodaos, cerrad los ojos e imaginad junto a nosotros esta historia de valentía y unión. ¡Empezamos! Era una tarde tranquila en la Comunidad Valenciana cuando el cielo empezó a oscurecerse. A lo lejos, las nubes parecían juntarse como si estuvieran planeando algo. Y los niños de un pequeño pueblo cerca de Valencia observaban el espectáculo con algo de inquietud. Todos sabían que cuando llovía, llovía de verdad, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Entre ellos estaba Nico, un chico de 11 años con el cabello alborotado y siempre una sonrisa curiosa, que vivía en la misma calle que sus mejores amigos, Carla y Martín. Carla tenía 7 años. Era pequeña y muy inteligente, con unas trenzas largas que su abuela le hacía cada mañana. Martín, de 9, era un poco más tímido, pero siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Aquella tarde, los tres estaban en el parque, jugando y charlando de sus cosas, cuando comenzaron a caer las primeras gotas de una lluvia que pronto se convirtió en un aguacero. «¡Corre, Nico!», gritó Carla. «¡Nos vamos a empapar!». «Sí, vámonos ya», respondió Martín, recogiendo su pelota rápidamente. Pero la tormenta llegó más rápido de lo que esperaban. En pocos minutos las calles se llenaron de agua, y el viento empezó a soplar con una fuerza que hacía temblar hasta los árboles más grandes. Era una lluvia como nunca antes habían visto, y muy pronto se dieron cuenta de que la situación era grave. Las casas empezaron a inundarse, los coches se movían como si fueran de papel, y el agua subía cada vez más. Los niños rescatadores. Aquella noche, los padres de Nico, Carla y Martín trataron de proteger sus hogares lo mejor que podían, pero fue imposible. El agua no dejaba de entrar, y pronto muchas familias tuvieron que evacuar sus casas, buscando refugio en la escuela del pueblo, que se convirtió en un centro de ayuda improvisado. Los niños miraban con los ojos llenos de preocupación y tristeza. Algunos lo habían perdido todo en apenas unas horas. Cuando llegaron a la escuela vieron cómo adultos, voluntarios y bomberos de todos lados ayudaban a las familias a instalarse. Pero Nico, Carla y Martín no querían quedarse de brazos cruzados. Sabían que podían ayudar, aunque fueran pequeños. «Oye, ¿por qué no ayudamos a los niños más pequeños a buscar sus cosas y a encontrar un sitio donde dormir?», propuso Carla, mirando a sus amigos con determinación. «Buena idea, Carla. Seguro que están asustados», respondió Martín, con la cabeza asintiendo rápidamente. Juntos se acercaron a un grupo de niños de su edad y otros más pequeños que estaban perdidos y con miedo. Algunos habían dejado atrás sus juguetes, sus mochilas e incluso a sus mascotas. Nico, que siempre sabía cómo animar a los demás, les sonrió y dijo: «Vamos, vamos, acompañadnos, que encontraremos un sitio para todos». Pronto, los niños empezaron a organizarse, ayudando a los demás a encontrar mantas y a compartir comida y agua. Fue una noche larga, y aunque el miedo estaba presente, todos sentían que juntos podían hacer frente a la situación. Una cadena de solidaridad. Al amanecer, el agua seguía anegando las calles, y la situación no parecía mejorar. Sin embargo, algo increíble estaba ocurriendo. Personas de otros pueblos empezaron a llegar con ropa, comida y juguetes para los niños. Familias enteras se ofrecieron para albergar a quienes habían perdido sus casas. Los abuelos de Carla, que vivían en un pueblo cercano y tenían un pequeño almacén, trajeron colchones y almohadas. Nico observaba con asombro cómo la gente se unía para ayudar, y una cálida sensación le llenó el corazón. Se dio cuenta de que aunque el agua había destruido muchas cosas, no podía destruir la generosidad y la bondad de las personas. Con sus amigos, comenzaron a organizar juegos y actividades para que los niños pequeños pudieran olvidar, aunque fuera un rato, el desastre que les rodeaba. «Nico, eres un líder», dijo Martín, mirándolo con admiración. «Yo no sé si habría pensado en todo esto». Nico se sonrojó un poco, pero con una sonrisa humilde contestó: «No soy solo yo, Martín. Lo estamos haciendo todos juntos. Y además, tú fuiste el primero en ayudar a buscar juguetes para los más pequeños».
Carla asintió con una gran sonrisa y añadió: «Y yo encontré mantas para todos. Somos un equipo, y estamos demostrando que nada puede con nosotros». Poco a poco, los niños fueron recuperando la alegría. Empezaron a decorar el salón de la escuela con dibujos de arcoíris y animales, e incluso organizaron una función improvisada para así hacer reír a los demás. Sabían que, aunque fuera un momento difícil, todos estaban allí para apoyarse, y eso les daba fuerza. El regreso a casa y un homenaje especial. Pasaron algunos días antes de que las aguas comenzaran a bajar, y el momento de regresar a casa fue emocionante y triste a la vez. Algunos, como Nico y sus amigos, todavía tenían su hogar en pie, aunque lleno de barro y con cosas que ya no podrían recuperar. Otros, en cambio, lo habían perdido todo. Sin embargo, nadie estaba solo. El pueblo entero había creado una gran cadena de solidaridad, y entre todos empezaron a reconstruir poco a poco lo que el agua se había llevado. Una tarde, cuando ya habían pasado unas semanas, el alcalde del pueblo decidió organizar una fiesta en la plaza principal para celebrar la fortaleza y la unión de todos. Cada familia trajo algo de comida, y los niños, liderados por Nico, Carla y Martín, prepararon una pequeña obra de teatro para recordar aquellos días en los que todos fueron héroes, ayudándose unos a otros. Al final de la obra, Nico tomó el micrófono y, con una voz que demostraba tanto orgullo como emoción, dijo: «Hoy hemos demostrado que, aunque el agua sea fuerte y se lleve muchas cosas, hay algo que nunca podrá vencer: nuestra amistad y solidaridad. Nos cuidamos unos a otros y siempre lo haremos, pase lo que pase». La gente aplaudió con lágrimas en los ojos, y muchos se abrazaron, recordando el valor de estar juntos en los momentos difíciles. Reflexión final. Queridos niños, esta historia es un homenaje a todas las personas que han sufrido y siguen sufriendo por lo que ha pasado en estos días. Recordad siempre que, aunque el agua o cualquier otra cosa intente separarnos o asustarnos, siempre seremos más fuertes cuando estamos unidos y cuidamos los unos de los otros. La solidaridad y la amistad son como un abrazo invisible, que puede dar mucha más fuerza que cualquier desastre. ¿Y vosotros, qué haríais para ayudar a alguien en un momento así? ¿Os imagináis lo valiente que sería ofrecer vuestra ayuda, aunque solo tengáis un pequeño gesto que compartir? Si alguna vez alguien necesita de vuestra solidaridad, recordad esta historia, y que un pequeño acto de bondad puede iluminar hasta los días más oscuros. Gracias por escuchar este cuento. Y no olvidéis dar un super like y suscribiros para que más niños puedan disfrutar de estas historias y aprender juntos que la amistad es lo más importante.